El documental Ciro y yo llegó a salas de cine de Colombia el pasado 25 de enero. Esta es una película de Miguel Salazar que narra la historia de Ciro Galindo. Él es un héroe de la vida real que ha enfrentado muchos obstáculos y sin embargo nunca ha optado por la violencia. El documental cuenta cómo Ciro, que ha sido víctima del ejército, de la guerrilla y de los paramilitares, está dispuesto a perdonar. Eso sí, a perdonar, pero no a olvidar. El director de esta pieza y el propio Ciro estuvieron en Bogotá hablando con Andrés de Asa. Vamos a dividir esta gran charla que tuvo Andrés de Asa con ellos. Vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a oír al director. ¿Es el director, cierto, Benita, que tenemos hoy? Sí, señor, él es el director, ¿sí? Y ya mañana tendremos al propio Ciro. Dímelo cantando, por favor. Te lo digo cantando, sí, tendremos al director. Aquí está la entrevista. Ciro Galindo nació el 29 de agosto de 1952 en Colombia. Ciro y yo es un documental que narra la historia de mi amigo Ciro Galindo. Ciro es un sobreviviente de la violencia en Colombia. Todos los grupos le hicieron daño, la guerrilla, los paras, el ejército. Y Ciro y yo cuenta la historia de la guerra de Colombia a través de este personaje, a través de Ciro Galindo. Ciro es un amigo que conocí hace más de 20 años en la Macarena Meta cuando fui a tomar fotos a Cañocristales. Y él era un guardaparques allá en el parque de Sierra La Macarena. Él me envió con su hijo John de guía a Cañocristales y pues para hacer la historia breve, John se ahogó frente a mí, un muchacho de 14 años. A mí me tocó contarle a su padre que su hijo se había ahogado y ahí empezó una amistad que llega hasta el día de hoy. Esta película cuenta cómo la guerra afectó a Ciro y a su familia, pero también cuentan un poco la Colombia del posconflicto, la Colombia de la esperanza. Trata de hacer memoria, de mirar al pasado para que esta historia no se repita, un poco para construir, digamos, la Colombia del futuro que queremos, una Colombia que queremos que sea diferente. A donde quiera que ha ido, la guerra lo ha encontrado. Fue muy doloroso hacer esta película, muy duro. Ciro también estaba cuando empezamos a hacer esta película en unas condiciones muy difíciles, viviendo desplazado en Colombia. Y sin duda fue un poco habitar ese lugar del dolor, fue reconstruir su relato, que es lo que la violencia hace. No solo destruye las vidas, también destruye las historias de las personas. Entonces lo primero fue eso, empezar a que él volviera a contarnos su historia, lo que él había vivido. Y sin duda fue una experiencia pues muy, muy dolorosa. Pero yo creo que el país necesita mirar al pasado para sanar estas heridas, para que no las repitamos. El logo de la película es Perdón sí, olvido no, que es un poco lo que viene en Colombia con la justicia transicional y lo demás. Tras 20 años de amistad con él, comprendí que la vida de Ciro resume la historia de Colombia. Sin duda, este es un documental que yo digo que me tomó 20 años hacer, porque pues desde que conocí a Ciro empecé a documentar archivo, empecé a tomar fotos del mismo entierro de su hijo. Entonces hay un archivo bastante largo y complejo, digamos, que se ha recopilado con los años. Sin duda es un documental que nos tomó más o menos 4 años hacer, digamos, en su producción ya directa, pero por eso mismo creo que es un documental que muestra la complejidad de lo que sucedió acá y muestra también, digamos, a Ciro en la Colombia que empieza a armar el posconflicto, de que busca sanar las heridas de la paz y de la guerra, busca sanar las heridas de la guerra y que le devuelvan sus derechos. Documenta a Ciro en este proceso que el Estado le empiece a cumplir de alguna manera. A Ciro el Estado le ha hecho daño a lo largo de su vida siendo indiferente y prometiéndole cosas que no le cumplen. Y a mí me interesaba documentar el proceso en donde había iniciativas como la ley de víctimas, donde funcionarios le empezaron a cumplir a Ciro, empezaron a hacer que su vida fuera diferente. Todos los grupos me han hecho. Yo creo que la historia de Ciro es interesante porque todos los grupos le han hecho daño. Esto no es una película contra nadie, ¿sí? El hijo de Ciro fue reclutado por la guerrilla de las FARC teniendo 13 años. Fue utilizado como informante por el ejército a los 15 años. Pasado a los paramilitares a los 16 años. Esta es una historia que, digamos, todos obraron mal. Y también el Estado fue muy indiferente con Ciro. Le prometían algo, lo dejaban botado, le prometieron una casa, que es la lucha que muestra la película, hasta que por fin le cumplen. Sí, yo creo que esto no es meter el dedo en la llaga, sino sencillamente documentar la realidad. Y acá muestra que toda la sociedad ha sido indiferente con personas como Ciro. Y lo que busca esa película es eso, tender lazos de solidaridad hacia el futuro. Guerrilla, paraco, de todo. Todos me han hecho daño.
Esta película hace unos años no se habría podido hacer por falta de financiación. Este fue un documental que se financió casi en su totalidad con recursos de la ley de cine. Esto fue una película financiada por becas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Le diría que en su 90% se hizo con plata, digamos, pública de la ley de cine, que es un dinero que circula. Hace 15 años, 16 años, cuando yo empecé a hacer cine, se hacía una película en Colombia, hoy en día se están haciendo 40, 50. Y creo que el documental que está tan vigente en Colombia está respirando. Ha habido una gran oleada de películas documentales donde el público ha asistido. Creo que está mostrándonos que el cine colombiano está vivo y sobre todo el género documental, que está hablando de historias que a la gente le importa, que está reflejando nuestra realidad tan compleja de unas maneras que se acerca a la gente. Como tantos colombianos, es un sobreviviente. Esta es una película que tuvo su estreno mundial en el Festival Cine de Biarritz el pasado septiembre y se mostró en Cali. Para mí era un poco urgente mostrarla en Colombia y por eso será afán de sacar las salas de cine antes de que empezaran las elecciones y empezáramos con esta politiquería. Es una película que no tiene bando político, digámoslo, entonces que va para la gente, para el común de la gente, entonces queríamos mostrarla ya. Sin duda seguirá andando en festivales, va para Nueva York ahora a fin de marzo, seguramente también para Francia, no los anuncio porque no han hecho, digamos, los anuncios oficiales de los festivales, pero es una película que estoy seguro que va a viajar bastante. Es una película que los extranjeros que la han visto, los corresponsales de prensa, dijeron, oiga, por fin entendí lo que pasó en Colombia. Es tan complejo entender la guerra de Colombia, tan distante, tiene tantos matices, y con esta película entendí a través de una persona el horror de la guerra y realmente cómo la guerra afectó a los seres de a pie, como Ciro. Tras más de 60 años de huir de la guerra, sueña con vivir en paz. Estamos en Cali, Medellín, Bogotá y Villavicencio. Sin duda el apoyo del público, sobre todo el primer fin de semana, es fundamental. Es un documental, es cine colombiano, tiene menos público, pero creo que la gente está buscando estas historias, está buscando realidades que le hablen sobre el país en el que vive, ¿sí? Historias diferentes, que busquen otros matices. Creo que hay público para esto, pero sin duda necesitamos el apoyo del público de a pie que asista estos primeros fines de semana.